Cuando nosotros estemos trabajando con Docker, estemos trabajando con el contenedor, es importante siempre, específicamente siempre, cuando estemos acá, cerrar la conexión. ¿Por qué? Porque si no llegan sus otros compañeros a trabajar en Visual Studio Code y les va a aparecer conectado al Docker y no les va a dejar trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte inferior de Visual Studio, damos clic y buscamos la opción que nos va a permitir desconectarnos del servidor remoto. Para eso damos clic acá en la opción que dice cerrar conexión remota. Damos clic y ya automáticamente se cierra la conexión a nuestro contenedor. Es importante cada vez que finalicemos el trabajo con nuestro contenedor, finalizar. Porque si no, los siguientes usuarios que se sienten en las máquinas a desarrollar en Visual Studio Code, les va a aparecer el contenedor conectado. Bien, bien. Entonces, pasamos a la siguiente fase. Creación de proyectos. ¿Cómo creamos un proyecto en .NET? ¿O cómo creamos un proyecto de consola específicamente en C#? Tenemos el comando .NET New Console -N. Esto que dice Base App es el nombre que le quiero colocar a mi aplicación. El nombre puede ser el que ustedes gusten. Importante tener en cuenta que los nombres que nosotros coloquemos en .NET y en cualquier desarrollo no deben tener espacios en blanco. Por favor, evitémonos inconvenientes al momento de ejecutar o al momento de compilar. Siempre debemos tener presentes que los nombres de carpetas, archivos, no deben contener espacios en blanco. Entonces, vamos a dar inicio formalmente a la creación de nuestro primer proyecto en Visual Studio Code utilizando C#. Para esto, simplemente voy a abrir la consola PowerShell. Voy a ir para mi unidad E. Voy a crear una carpeta llamada C# Projects, algo así. Entramos a la carpeta de C# Projects. Importante lo siguiente. Tenemos por acá nuestro comando. Si yo ejecuto el comando directamente en la consola, vamos a obtener lo siguiente. Y es importante tener presente el resultado. Si yo le doy dir acá, fijémonos que él automáticamente crea la carpeta con el nombre del proyecto. ¿Y cómo hace para crear la carpeta automáticamente? Con el argumento o el parámetro menos n. Quiere decir que pueden entrar a la carpeta Base App y entramos a Visual Studio Code. Y automáticamente ya voy a tener mi proyecto de consola usando C#. En este caso voy a aprobar y voy a autorizar y que confío en el código que estoy generando. Y tenemos acá ya mi información. Importante, una recomendación que les doy. Siempre tengamos un perfil de .NET. ¿Cuál es el objetivo de ese perfil? El objetivo de ese perfil básicamente radica en que ese perfil tenga exclusivamente las extensiones que nosotros necesitemos para trabajar en C#. ¿Cuáles son las extensiones que necesitamos? Necesitamos tener .NET Tools, necesitamos tener instalado C#
necesitamos tener instalado C# Dev Kit. Se dice que cuando instalamos esta extensión, automáticamente se van a instalar las demás. Tenemos C# Extension, que son importantes tenerlas. 4 extensiones necesarias para el trabajo. Por favor, hagamos la instalación de estas 4 extensiones que son necesarias. Importante tener en cuenta lo siguiente en la estructura de un proyecto en C#. Primero, vamos a encontrarnos con la carpeta bin. Esta carpeta va a contener todos los elementos que necesite al momento de compilar, ejecutar o recrear mi versión del aplicativo. En este caso, notemos que hay una carpeta debug. Esta carpeta aparece por defecto. Quiere decir que cuando ejecute mi programa de manera automática se va a crear un archivo ejecutable dentro de debug. Y ese archivo ejecutable me lo voy a poder llevar para cualquier computadora con sistema operativo que soporte la ejecución de archivos.exe. Tenemos OBJ, donde esta carpeta va a contener información acerca de las diferentes configuraciones de mi proyecto. ¿Qué hay que tocar en esta carpeta? Absolutamente nada, porque son configuraciones de proyecto. Si ustedes las llegan a tocar y a modificar esta configuración, lo más probable es que dañen su proyecto y les toque volverlo a reconstruir. Tenemos nuestro archivo CS Project. Este archivo va a contener la configuración del proyecto. Si ustedes han trabajado algunas veces en Node.js, es como si tuviéramos el package.json, muy similar. ¿Okay? Donde vamos a especificar varios atributos y dentro de esos atributos tenemos este que es sumamente importante y que no lo debemos tocar. NoNeighbor Enable. Quiere decir que el lenguaje me va a obligar a no tener valores nulos y me va a dar warnings o errores al momento de codificar. Si yo quiero ser un programador facilista y demás, ¿qué tengo que venir a hacer? Eliminar esta propiedad. Es como la codificación estricta, ¿ok? Codificación estricta. Quiere decir que para ustedes va a ser sumamente importante mantener este atributo, en especial cuando lleguemos a API REST. Tenemos nuestra aplicación base, que es la solución, que va a contener la unión con otras aplicaciones externas. Quiere decir que yo puedo tener dentro de mi proyecto varias soluciones y esas soluciones integrarlas en una solución principal. ¿Ok? Que eso lo vamos a estar trabajando más adelante. Y tenemos nuestro archivo principal, nuestro main. Este señor es el que se va a encargar de ejecutar todo. Es como cuando ustedes tenían en JavaScript el app.js o cuando en Python construían el archivo main.py. Muy similar. Por acá nos vamos a encontrar con esta línea de código y fíjense que nos aparece ahí un bombillito. Me dice muestre acciones de código, le doy clic y me dice quiere convertir program.main a un estilo program, voy a decir que sí. Y él automáticamente me va a mostrar el esquema antiguo en C#. De esta manera teníamos que hacerlo nosotros en C# anteriormente. Hoy en día, con la evolución del lenguaje, prácticamente podemos omitir todo esto y simplemente empezar a codificar. ¿Buena práctica o mala práctica de tenerlo de esta forma? Bueno, depende del punto de vista de cómo nosotros queramos revisarlo. ¿Okay? Aquí nos vamos a encontrar con este método principal, es un método estático. Cuando encontremos la palabra reservada void, significa que el método no me va a retornar ningún valor.
Dentro de ese método tenemos un parámetro de argumentos y esos parámetros son de tipo array. Es un array unidimensional. Es estático y vamos a encontrarnos con nuestra primera instrucción que ustedes se deben aprender. Console. Console es la clase que me va a permitir interactuar con la consola, con la terminal y poder enviar mensajes. Tenemos WriteLine, que es el método que me va a permitir mostrar en la consola un mensaje específico. En este caso, cuando ejecute mi programa, debería salir Hello World. ¿Cómo ejecutamos el programa? Simplemente damos clic en la parte superior. Él empieza a hacer un precompilado, verifica que no existan errores y simplemente acá coloca Hello World. Y si nos damos cuenta, en bin ya tenemos la ejecución y la generación de nuestros archivos ejecutables. Quiere decir que yo puedo venir para acá y darle en explorador y poder ejecutar este señor acá. Lo más probable es que cuando lo ejecute ustedes ni vean la pantalla. ¿Por qué? Porque para poder tener la visualización o la consola abierta, vamos a tener que hacer una pausa para que el usuario cierre la terminal. En este caso, pues no se va a ejecutar absolutamente nada. De esa manera, ya conocemos nuestra estructura principal. Recuerden, carpeta bin, obj, tenemos nuestro CS Project base, nuestra solución principal y nuestro programa principal. Esto es un estándar hoy en día ya en tecnología de .NET. ¿Es indispensable trabajarlo de esta forma? No, pero digamos que uno se acostumbra un poco más a la estructura tradicional por el cuerpo que visualiza dentro de su programa. ¿Ok? Es simplemente por eso, por comodidad. Con esto, chicos, ya tenemos nuestra primera fase preparatoria para empezar a codificar nuestros programas y entrarnos ya de lleno en todo lo que nos concierne estudiar con C#.